Agüe, en Pungo, en Pangui, en Ganga, en Paca, en Toto. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Tranquilo, mi hermano. Yo sé que en algún momento pasó esto por tu cabeza. No te desesperes y toma asiento. Salam aleikum, mis empanguis. Ustedes mandan en esta casa. Llevo semanas leyendo los comentarios, los mensajes privados y hay una petición que se repite una y otra vez. Muchos me dicen, Tata, estoy empezando, soy un engueyo y a veces me pierdo en las conversaciones. O Tata, escucho las palabras en las clases, en los en vivos. No sé qué significa y me da pena preguntar. Lo entiendo. Tiene su propio idioma y sobre todo su propia vibración, su agüe. Y si no entiendes la lengua, no entenderás la ceremonia. Pero a ver, no está todo perdido. El día de hoy complaceremos a todos ustedes que quieren aprender del fundamento, así que he preparado este pequeño diccionario esencial del Enquisi Malongo. Vamos a repasar 20 términos que son base, el A, B, C de nuestra religión, pero ojo, no vamos a hacer esto aburrido. Yo les voy a dar el término y la definición del libro, la cual podrán encontrar en Google, y luego les voy a decir lo que realmente significa en el Munanzo, en el Famba, en la práctica, en el sudor y sobre todo en la ceremonia. Mis empanguis, iniciamos. Bienvenidos. Muy bien, mis hermanos, pues miren, el primer término que vamos a utilizar es la palabra ensambi, ¿sí? O ensambia. La definición del libro es el Dios Supremo, el creador de todo el universo, de la religión de El Palo Monte. La diferencia con el Dios católico que todos nosotros conocemos es que esta es una energía la cual no involucra cosas pequeñas, que ensambia arriba, ensambia abajo, ensambi por los cuatro costados. Aquí en el Enquisi Malongo, ensambi es Dios todopoderoso y omnipotente. Recordemos que ensambi es esa figura de la deidad, la cual no tenemos nosotros ni registro ni de un nombre como tal, le llamamos ensambi para referirnos a ese poder superior, como en el catolicismo que tenemos al Hijo de Dios, Jesús. Realmente aquí ensambi es una figura mística, poderosa, misteriosa, porque no se sabe realmente la figura, pero sí es muy importante que sepan que ensambi es en nuestra regla conga el Dios omnipotente, todopoderoso y que se encuentra en cada sitio de este plano. Así como en la religión yoruba le llaman Olodumare, aquí le llamamos ensambi. Dependiendo mucho la regla y la tradición que ustedes vayan a practicar, es el nombre y la terminología que se va a utilizar para con Dios. El segundo término de cual necesito que ustedes hablemos es la palabra enganga. La definición del libro, recipiente o un sitio sagrado. Un caldero o una prenda que contiene un espíritu del muerto o las fuerzas de la naturaleza. Que es importante que sepan que no es una olla, es un microcosmos, es un mundo entero y el pacto entre el muerto y el vivo. La diferencia entre prenda judía y prenda cristiana parte directamente de una de las ramas del Enquisi Malongo, específicamente en el siglo XV y XVI fue cuando ya empezaron a salir los nombres de los empungos. Es ahí cuando los practicantes del Enquisi Malongo decidieron o optaron a hacer prendas de este tipo, y la diferencia no solamente es el crucifijo, sino también los secretos del fondo de canasta y los secretos de la patipemba y los secretos que lleva en la parte inferior de este microcosmos. Entendamos que en un inicio la palabra enganga en el África central y occidental era realmente la palabra que se le daba a los brujos. Entonces llevamos la palabra enganga desde el quién hasta el qué, porque quién es el brujo en ganga, ¿sí? Anteriormente los brujos de esa época, que les llamaban engangas, pues eran los encargados de tener esos secretos herméticos del monte, ¿sí? Hoy en día enganga se le llama al recipiente, al receptáculo energético, el cual es el encargado de contener este bilongo, esta carga mágica. Entonces, de un inicio en el África central, nos vamos hasta los tiempos contemporáneos y modernos, los cuales hacemos mención a enganga, a ese receptáculo y no a la persona como tal. Es importante eso porque podrán encontrar casas religiosas que el máximo grado en la jerarquía del Enquisi Malongo
pues es un Tata en ganga, siendo que en otras casas religiosas, en otros fanbás, el máximo grado es un Tata en Quisimalongo, y es válido también, depende mucho al fanbá y a la casa religiosa, ¿sale? Incluso he escuchado en algunas otras casas que el máximo grado le pueden llamar Batata, ¿sí? Incluso otros nombres, Lutata, también en otras casas religiosas, dependiendo mucho el fanbá, dependiendo mucho el munanzo a los cuales ellos pertenezcan, ¿sale? Entonces siempre recuerden, nosotros no tenemos la verdad absoluta nunca, y siempre la historia va a ser contada distinto en cada casa religiosa. Vámonos con el punto número 3, enfumbe. La definición del libro es el espíritu del muerto, el hueso que vive dentro del enganga. Es importante que sepan que este es el motor de la prenda, por así decirlo, que es con quien pacta el engangulero. La diferencia entre enfumbe y un espíritu oscuro cualquiera es enorme, realmente, es abismal. ¿Por qué? Existen dos tipos de enfumbe que nos van a acompañar a nosotros los enganguleros, el enfumbe en cahueto y el enfumbe en cano. Estos dos realmente se diferencian en muchas cosas, que más adelante vamos a hablar de eso específicamente en el canal. Si te interesa saber un poquito más del enfumbe en cahueto y el enfumbe en cano, deja en los comentarios la palabra enfumbe y hacemos un video específicamente para eso. El número 4 es la palabra empungo. Es la definición del libro, una deidad o fuerza de la naturaleza en el palo monte. Equivalente haciendo ese sincretismo religioso con la religión yoruba, con los orichas en la mal llamada santería, que realmente no son santos, son energías puras de la naturaleza. Es muy importante que sepan, así como nosotros tenemos el 7 rayos, madre de agua, lucero mundo, tiembla tierra, brazo fuerte, Mamacalunga, Mamachola Cholagüengre, Centella Endoki, Gurunfinda. Cada uno de ellos pertenece a un espíritu vivo, incandescente de la naturaleza. Importante, aquí depende mucho la casa religiosa porque hay algunos fanbás, algunos munanzos, algunas casas de muerto, algunas casas religiosas que acostumbran tener engangas de un empungo en particular. Si nos vamos a los tiempos de Andilanga, mis hermanos, realmente no había enganga de lucero, no había enganga de zarabanda, no había enganga de 7 rayos y no había enganga de Mamachola Cholagüengre. En los tiempos de Andilanga, realmente las gangas eran exclusivamente con enfumbe. Y nos vamos remontando todavía más para atrás y la enganga no llevaba hueso de muerto. Con el paso del tiempo fueron muriendo los viejos enganguleros y bajo el concepto de querer jalar esa información que en vida no la soltaron, pues entonces los enganguleros más nuevos que hicieron fueron agarrando estos huesos, ¿sí?, de los enganguleros más viejos y fueron metiéndolos directamente en sus gangas. Posteriormente a eso, los enganguleros fueron realmente los que los aprisionaron, fueron muriendo, ¿sí? Y una vez que morían, lo que hacían es que agarraban estos huesos y ahí salió el concepto o la terminología de encadenar al muerto. Porque así como ellos los obligaron a trabajar, ¿sí?, ahora ellos los obligaban a trabajar, pero desde otro plano, ¿sí? Que realmente con el paso del tiempo este concepto se fue modificando bastante hasta que hoy en día hay personas que siguen teniendo la creencia que los muertos pues los encadenamos, los aprisionamos. Hay casas que así se manejan y está perfecto, pero realmente hay que tener un pacto, un tratado con ellos porque es ganar, ganar, es ayuda, es un intercambio energético. El número 5 sería lucero en Cuyo. La definición del libro es la deidad que abre y cierra los caminos, el que lleva y trae la información, el mensajero, el primero que se atiende. Es muy importante Lucero Mundo en el mundo del Enquisimalongo, que si nada camina es por Lucero y si todo camina también es por Lucero. Es el guardián de la puerta, el niño, el travieso. Realmente Lucero Mundo se sincretiza muchísimo con la religión yoruba, con el Ewa, pero realmente no son iguales, ¿sí? Realmente un Lucero Mundo no se tiene que estar atendiendo los lunes, puede ser el día que sea sin ningún problema y se puede hacer un lucero mundo espiritual. Claro que sí, realmente, acuérdense que nosotros venimos de la naturaleza y ustedes simplemente con un coco y teniendo el rezo y la firma correcta pueden fundamentar su propio lucero. Realmente es muy sencillo y van a tener fuerza, van a tener agüe, van a tener H, claro que sí. Si no sabes cómo fundamentar tu lucero espiritual, igual da clic acá en la parte de abajo y te direcciono para el video que ya he explicado sobre los luceros espirituales. Muy bien,
Entrando al concepto número 6, entramos directamente con tata y con yaya. La definición del libro es un sacerdote padre o madre sacerdotisa, iniciados en el culto o religión del palomonte, con la facultad de tener hijos o ahijados. La responsabilidad del título, que no es solamente un cargo, es conocimiento. Fíjense, aquí hay una discrepancia muy grande porque hay casas religiosas que no consideran que en el escalafón de en la jerarquía de esta religión, porque muchas personas piensan o creen que esto es un culto y realmente los cultos generalmente son nuevos, son recientes, ¿sí? Ahora aquí con la religión realmente somos un grupo de personas queriéndole dar un sentido a esta vida y tenemos reglas, normas, dogmas y sobre todo una liturgia, y todo eso lo cumple el palomonte, y sobre todo no entra en el concepto de culto porque de entrada es de las religiones más antiguas que existen en el mundo, ¿sí? Si nos vamos a esos tiempos viejos de Andilanga, antiguos, en África Central y Occidental, pues es donde se empezó a practicar este tipo de cultos, y ya les he comentado en otros videos que África es de los sitios arqueológicamente más antiguos en todo el mundo. Entonces, aquí, ¿qué se tiene que hacer? Categorizarlo como lo que es, como una religión, con todos sus pros y con todos sus contras. Aquí, en Gueyo, es importante que sepan que antes de eso, hablando de la terminología de tata y la jerarquía, existen muchas casas religiosas que le dan una jerarquía a los grados de las personas que practican esta religión. De entrada son engueyos, que ya voy a explicar ahorita más adelante qué es un engueyo. Seguido al engueyo se tienen que hacer enganguleros. Engangulero es una persona ya iniciada. Es una persona ya iniciada, una persona que ya puede conocer sobre la magia y sobre los ritos los cuales llevan a adquirir más poder por medio de esta bella religión, ¿sí? Es muy importante porque del pino nuevo, del engueyo, nos vamos a directamente engangulero. Cuando las personas tienen 1 año y 7 días, ya el tata puede determinar si en realidad esa persona es apta o no para ser un tata en Quisimalongo o una yaya en Quisimalongo, la cual conlleva una ceremonia extra. Todos los tatas y todas las yayas tienen que tener su cuchilla abierta. Si ustedes en su casa religiosa les han dicho que les van a hacer la ceremonia de tata en Quisi o de yaya en Quisi y no les hicieron la ceremonia de cuchillo, o les dicen que no tienen un permiso de inmolar, realmente algo está fuera de lugar ahí. ¿Por qué? Porque todo tata y toda yaya tiene un permiso y una jurisdicción de inmolar. Seguido el tata en Quisi, pasando una ceremonia más arriba, ya nos vamos directamente a tata en ganga, que ahorita les mencionaba hace unos momentos con la terminología de enganga, que pasamos desde el objeto hasta la persona o desde la persona hasta el objeto. Aquí en la casa de Tajosé de Sarabanda, que pertenecemos nosotros a la rama de Chamalongo, ¿sí? O Chamalonga, pues nosotros tenemos en la jerarquía justamente engueyo, engangulero, tatenquisi, tatenganga como máximo dentro de la casa religiosa, que es el puesto que desempeña su servidor dentro del Famba, dentro de la casa Tajosé de Sarabanda. Por parte de la línea Brillumba, por ponerles un ejemplo, de igual manera existen los niveles en el escalafón, que es engueyo, ¿sí? Es engangulero, es tataenquisimalongo, y de tataenquisimalongo nos brincamos a batata. Ellos no tienen como tal el término de tataenganga, y es válido, sin ningún problema, solamente que sí es muy importante que sepan que al final, dependiendo mucho el famba, dependiendo mucho la casa, es los niveles que le va a dar a los religiosos que entren y practiquen dentro de ellos. Al conocimiento que yo tengo, un buen amigo mío que practica la regla Brillumba me comentaba alguna vez que igual en una casa quimbisa, ellos a el batata le llaman lutata, ¿sí? Pero ellos son los quimbisa, ¿sí? Que son igual manera engueyo, engangulero, tataenquisimalongo y lutata, ¿sí? Que en realidad vendrían siendo directamente lo mismo, vendrían siendo el mismo nivel, solo una terminología directa por la diferencia entre las 4 ramas que existen en el palo monte. Palo mayombe, que es una de las ramas, chamalongo, brillumba y quimbisa, que en quimbisa se engloba el Santo Cristo del Buen Viaje, ¿sí? Entonces, dependiendo mucho la rama, es directamente como le llaman a su jerarquía o a su escalafón de poder o de esta corte iniciática para los
practicantes de ese culto o esa religión, como ya lo explicamos en unos momentos. Muy bien. El número 7, Engeyo. ¿Qué es Engeyo? Es un pino nuevo. Es un iniciado y es el aprendiz que quiere entrar a la religión. Una persona que ha pasado por una ceremonia, pero no es un sacerdote todavía, ¿sí? Es muy importante porque aquí la humildad de aprender, oír, ver y callar caracterizan a esta persona. Es la base del árbol y es, lamentablemente, para muchos, el que tiene que llevar el labor de los Baconfula o tiene que llevar la labor de ciertas obras y limpiezas dentro del Famba, ¿sí? ¿Por qué? Porque literalmente tienen que estar ahí sirviendo, haciendo, para poder ver, porque como ellos apenas van iniciando, apenas quieren entrar dentro de esto, no es que lleguen y entren y tengan todas manos llenas, mis hermanos. Por lo mismo, yo dentro de la casa religiosa Santa José de Sarabanda, que pueden encontrar el link aquí en la parte de arriba o aquí a un ladito, ¿sí? Pues tienen todas manos llenas. Yo por lo mismo siempre les digo, aprovechen realmente porque es muy complicado encontrar la información tal cual, porque primero tienen que entrar y tienen que pasar por un proceso iniciático de prueba para ver si en realidad son dignos a esto. Por lo mismo, esta es la primera y única casa religiosa que existe en todo el mundo que te da la información verídica, certera, veraz, para que puedan ustedes empezar a practicar esta hermosa religión y sobre todo alinear su camino con su Encila Congo, con su muerte. Pero bueno, mis empanguis, ¿qué es eso de empangui? Esa es la siguiente definición. La definición del libro es hermano compañero de la religión. El sentido de la hermandad en el Munanzo, como nos saludamos, la lealtad entre otros empanguis, entre otros hermanos. La palabra empangui es literalmente hermano, hermano de la religión. Por lo mismo nosotros nos referimos mucho a mis empanguis, mis hermanos. ¿Por qué? Porque empangui es literalmente hermano y todos aquí nos vemos como hermanos. Por lo mismo es muy importante que tengamos mucha prudencia con los mismos hermanos de la religión, porque al final entre hermanos no se pueden hacer ciertas cosas, ni odio, ni rencor, ni sobre todo creerse superior unos que otros. Mínimamente en la casa religiosa Santa José de Sarabanda, esa es una de las bases que tenemos. Nadie es más que nadie. Todos estamos hombro con hombro. Es parte de la regla. La siguiente vocablo, hablamos de entoto. La definición del libro es la tierra o el suelo sagrado. ¿Por qué saludamos a la tierra? De ahí venimos y para allá vamos. El poder de trabajar con la tierra en distintos lugares es realmente el cúmulo de poder que necesita este engando sagrado, este enganga sagrada, para que el enfumbe que reside en ese microuniverso conozca qué tierras hay a su alrededor y vea cuáles son los empungos con los cuales va a poder trabajar ese engangulero, ese tata, para poder desarrollar el bilongo que contiene ese receptáculo energético. Si no tenemos nosotros tierras de panteón, de campofinda, si no tenemos tierras nosotros de hospital, si no tenemos tierras de cárcel, si no tenemos tierra de negocio próspero, si no tenemos tierra del domicilio, si no tenemos tierra de ciertas zonas de hormiguero, si no tenemos ciertas tierras, lamentablemente la enganga no va a caminar. No va a caminar, ¿sí? Aunque tengan bien fundamentado el fondo de canasta, aunque tengan bien fundamentado la firma, aunque tengan bien fundamentado todo lo que quieran, gusten y manden, tiene que tener entoto, tiene que tener tierra. Y tiene que tener tierra no solamente ni de una, ni de dos, ni de 10 sitios. Son muchas tierras. Por lo mismo, una enganga no se hace de un día para otro, ni de una semana para otra. No se dejen llevar con eso. ¿Por qué? Porque la enganga se fundamenta y se entierra nuevamente en entoto. Pero ya hablaremos de eso en el video de engangas. Vámonos al número 10, que le llamamos matari. La definición del libro es una piedra sagrada que contiene la energía de cada empungo. Ese recipiente sagrado no es cualquier piedra de la calle. Esta tiene un tratado que es el corazón o el asiento de la fuerza en la prenda. Muchas personas consideran, o yo he escuchado en muchos grupos, que realmente venden corazones de gangas, pues, y considero yo hasta una falta de respeto llamarlo así, que vendan corazón de ganga. Que siendo que realmente al final vamos a tener que pensar y saber que el enganga tiene un corazón, claro, pero al final ese corazón es simbólico. Realmente no por yo decir que tengo esta piedra, ¿sí? Por poner un ejemplo con esta tapadera, pues al final voy a decir que ya es el corazón de la ganga, ¿sí? Pero sí es importante que sepan que efectivamente una ganga respira, oye, siente y tiene su corazón, ¿sí?
no un corazón como tal que piensan que tengan corazones, que tengan sentimientos, porque arriba en ganga no hay sentimientos, ¿sí? Pero sí es importante que sepan que al final lo confecciona con un matari, que pues la piedra esta, con los cantos, mambos, rezos apropiados, tenemos nosotros la capacidad de poderle dar vida a ese mismo matari, el cual nosotros estamos posicionando. Y un enganga no solamente lleva un solo matari, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepan. El matari no solamente es esta piedra sagrada. De hecho, en la religión yoruba le llaman otanes, ¿sí? Es el sinónimo. Realmente aquí en el Palo Monte le llaman mataris y tienen una trascendencia histórica grandísima. Y tenemos un video que explico completamente de los mataris y sobre todo del tipo de matari dependiendo a cada empungo. Si te interesa saber un poquito más sobre mataris, dale click aquí en esta parte y te vamos a dejar linkeado el video de mataris. Pero espera, termina las definiciones y ahorita te lanzas para allá. Número 11. Definición del libro de Enkimba. Ceremonia de iniciación o consagración. El rito iniciático. Este Enkimba es el proceso para hacer Enkimba o el rayamiento. El nacimiento dentro de la religión, que es un secreto y se respeta. Fíjense, aquí quiero hacer algo bien puntual y quiero decirles algo que quizá ustedes no sabían. Dentro del África Central y Occidental, la ceremonia de Enkimba era una ceremonia que se hacía directamente a los menores de edad al pasar a la adultez y que era directamente la circuncisión. Así se le llamaba antes a la circuncisión en los tiempos de Andilanga. Hoy en día, ¿sí? Si nos vamos realmente a ver el vocablo a cómo es, el detalle está que no se le diría Enkimba. Se le tendría que llamar la ceremonia de Ekimenga. Y esa sería la terminología correcta. Mas sin embargo, ¿quién tiene la verdad absoluta en este mundo? Nadie. Yo solamente vengo a transmitirles el poco mucho conocimiento que yo he adquirido con el transcurso de estos años. Vámonos con el número 12, que es menga. La definición del libro es sangre, ese fluido iridiscente vital utilizado en sacrificios y ceremonias. ¿Por qué se le da menga al fundamento? ¿Qué es vida? ¿Qué es energía? No es por crueldad, es para despertar esa fuerza que tiene ese fundamento. Es para alimentarlo. Y eso es muy importante, porque este fluido vital iridiscente es realmente lo que nosotros podemos darle vida a un muñeco, podemos darle vida a un matari, podemos darle vida a lo que sea que nosotros le pongamos este fluido vital. Por eso es muy importante que tengamos mucha precaución los pactos con menga, porque pacto con menga ya no se borra. El número 13 es la palabra ensusu. La definición del libro es un gallo. Es un animal comúnmente ofrendado en este tipo de rituales. Aquí el ensusu se puede dar por distintos motivos. Existen desde limpias con ensusu. Vamos a darle también ensusus para ciertos actos iniciáticos. También vamos a darle ensusu para activar ciertos inchenis, ciertos resguardos y sobre todo para alimentar y darle vida a estos receptáculos energéticos que tienen vida. El ensusu no es solamente para quitar maldiciones y no solamente para hacer paraldos. Es realmente un animal que se utiliza muy comúnmente dentro del culto del Enquisimalongo, pero el color del ensusu importa mucho a la hora de hacer las obras, ¿sí? Un ensusu rojo, un ensusu negro, un ensusu jibado, que el ensusu jibado son los que son un poco blanquizcos o que tienen como gris. Entonces todo esto realmente es muy importante porque hay ocasiones que se ocupa ensusu rojo, hay ocasiones que se ocupa ensusu negro, hay ocasiones que se ocupa ensusu blanco, dependiendo mucho el acto iniciático o ritual que se vaya a practicar. Número 14, mis empanguis, son la palabra empaca. Hay dos tipos de empaca dentro del Palo Monte y es importante que lo sepan, que una se llama vititi mensu y la otra se llama empaca ensara, ¿sí? En la definición es un cuerno, un tarro, pero si nos vamos a la terminología o al vocablo bantú, congo bantú, cuerno en específico se le llama engo. Y al final este cuerno, ¿sí? Que es justamente, cuerno es exclusivamente el puro recipiente. El engó se le llama al puro recipiente. La palabra empaca es este recipiente, el engó, el cuerno, pero que viene con bilongo adentro, que viene con una carga mágica, preparado. El vititi mensu
Una de las cargas mágicas que lleva una de las bilongos es un espejo en la parte superior, utilizado para la adivinación y para la visión, ¿sí? Es importante que lo sepan porque literalmente este es el ojo de la ganga, porque ahí parte todo lo que el encangulero no pudiera ver, y es uno de los oráculos que tenemos nosotros a la mano, no solamente el chamalongo, no solamente el illamputo, que es otra forma de llamarle al chamalongo, ¿sí? No solamente esto es uno de los oráculos que nosotros tenemos, sino también es Empacabititi Mensu, es uno de los oráculos que existen y que podemos utilizar nosotros en el Palo Monte. La empaca en Sara es más que nada para hacer limpias, despojos y sobre todo quitar muertos oscuros, ¿sí? Número 15, las firmas, llamadas patipembas. La definición del libro son dibujos, trazos sagrados hechos en el suelo para invocar energías específicas, y este es literalmente la firma que abre portales, el lenguaje de los espíritus, porque una firma que esté mal hecha, cuidado, porque así como llama en pungos, así como llama muertos, así como llama, también puedes llamar endokis, también puedes llamar literalmente espíritus del bajo astral y del bajo umbral. Por eso es muy importante que tengan mucha precaución a la hora de hacer patipembas, que no solamente busquen en Pinterest firmas de Palo Monte, porque realmente no sabemos para qué están hechas esas firmas, y que tengamos precaución. Ok, imaginémonos que se pongan a hacer ustedes estas firmas que yo tengo aquí en la parte trasera. Ustedes dicen, ah, mira, qué bueno, ya estoy viendo cómo se protege el Tata, y yo voy a ponerme a hacer alguna de las firmas que se miran allá atrás. Pues mira, realmente sería un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el detalle está que probablemente tú puedas hacer la firma, tú la puedas lograr trazar tal cual como la estamos haciendo aquí, pero ¿sabes tú para qué es? ¿Sabes tú para qué significa? ¿Sabes tú realmente si yo estoy hablando y abriendo la puerta para un espíritu endoki, que tú estás realmente preparado para navegarlo? Pues mira, realmente es bajo su responsabilidad, porque el detalle está que yo no estoy invitando a que ustedes hagan estas firmas. Si ustedes las hacen, ya realmente yo las muestro. ¿Por qué? Porque es una forma de la cual yo tengo confeccionado este cuarto, y para todo hay un porqué. Pero si ustedes quieren hacerlas, al final, les repito, es bajo su propia responsabilidad. Yo no me hago responsable por cualquier situación que llegue a ocurrir, o sobre todo cosa buena o cosa mala, ¿sale? Así que se los dejo a su criterio, y creo yo que la mayoría de las personas que estamos acá somos personas completamente coherentes y responsables, ¿sí? De igual manera, limpias y despojos de muertos oscuros en la parte de aquí abajo. No es cura, porque al final de verdad no las hagan, porque el detalle está que realmente podrían incluso abrir la puerta a algo que no podrían manejar. Sí, entonces, de preferencia hay que tener precaución, y sobre todas las cosas hay que tener mucha prudencia a la hora de hacer firmas y tratados, porque yo me he encontrado muchas patipembas en internet que realmente vienen bien trazadas, pero el problema está que no saben realmente cuál es la finalidad, no saben realmente cuál es la intención de los tatas que la publicaron, y que la publicaron mal. Porque hay muchos libros del Enquisimolongo, muchísimos, pero el problema está que hay algunas firmas que las ponen mal, y ya con ese simple hecho cambia totalmente. Pero bueno. Número 16. Wangas. ¿Qué es la wanga? La definición del libro es un hechizo y un trabajo de brujería. También lo podemos encontrar como un amuleto, un resguardo preparado para un fin en específico. La wanga, es importante que sepan que la wanga camina, porque la wanga es un paquete, ¿sí? Ya al final, dependiendo mucho el contenido de este paquete, va a ser la finalidad para que lo que nosotros lo ocupemos. Existen wangas para prosperidad, existen wangas para desenvolvimiento, existen wangas para la suerte rápida, existen wangas para el dinero, existen wangas para el amor, existen wangas para todo. Solamente que es muy importante que sepan que dependiendo del bilongo, la carga mágica que lleva dentro de este receptáculo es la finalidad de ese mismo amuleto. Así que tengan mucha precaución y tengamos conciencia que la wanga es esa carga mágica. De hecho, aquí en la parte de abajo les voy a dejar el link para que ustedes vayan si ustedes quieren hacer su propia wanga para la economía. Hace un par de días hicimos un en vivo promocionando el cierre
de una casa religiosa la cual tengo yo, que si ustedes pues me siguen desde tiempo, me imagino que ya han de haber visto, y si son nuevos, pues al final váyanse a ver ahí en la parte de abajo, porque en la entrada o al inicio del video les enseño a hacer una guanga para la economía, que realmente es muy sencillo, con semillas, con unos cuarzos y con manteca de coroco. Ahí están los materiales en la parte de abajo, ¿sale? Si te interesa puedes verlo. De igual manera, al principio explico la guanga y al final explico qué es la casa religiosa Santa José de Sarabanda. Si quieres ir a ver el pedazo de la guanga o si quieres ver qué hay dentro de la casa, igual en el mismo video te va a servir para las dos cosas. 17. Bilongo. La definición del libro es brujería, hechicería y medicina mágica. Esta puede ser tanto para bueno como para malo. Han escuchado que en el transcurso del video he estado escuchando que el bilongo, que es la carga mágica, pero pues al final la famosa frase de bilongo en el palo monte puede usarse tanto para resolver como para perjudicar a las personas. En el bilongo va el uso o la carga mágica de palos, encunias, entoto, tierras, mataris, piedras y firmas, patipembas, empembas, velas y sobre todas las cosas una serie de secretos las cuales lleva esta carga mágica. El conjunto de estos materiales se le llama bilongo, ¿sí? Vámonos al siguiente, que sería 18, el mambo. La definición del libro es un canto sagrado, un rezo, un canto para invocar a los espíritus durante las ceremonias, y es muy importante que el mambo es la puya al muerto. ¿Qué hacer o cómo cantar estos mambos? Depende mucho el son que ustedes estén cantando, porque realmente hay unos mambos que se cantan con fuerza, hay otros mambos que se cantan con sentimiento y hay otros mambos que simplemente se cantan para invocar o evocar. Es distinto, porque la invocación es para invitar al empungo, a la fuerza, a la deidad que ustedes están llamando que se manifieste en su entorno, y la palabra evocación es para manifestar este empungo, esta fuerza o esta deidad que ustedes están llamando, pero de los dientes hacia adentro. Evocar es hacia ustedes e invocar es hacia afuera, ¿sale? Vámonos con la palabra guardiero, que la definición del libro es una entidad o resguardo que vigila y protege un lugar o una prenda. El guardiero existen de diversos tipos. Existen guardieros en las puertas, existen guardieros en las casas, en los munanzos, en los coches, aunque no lo crean. Y pues al final literalmente es una protección que existe, que el Tata Enkisi o el Tata Enganga lo entrega al no iniciado o sí iniciado para que pueda protegerse y resguardarse durante un tiempo determinado. Y digo un tiempo determinado porque este guardiero, con el paso de cierto tiempo, tendría que volver a cargarse, tendría que volver a reforzarse, y por lo mismo es importante que ustedes tengan una comunicación. No piensen que les diga de que, oye, el Tata me entregó esta pluma y mientras yo traiga esta pluma toda mi vida, pues voy a estar protegido. No funciona así las cosas, ¿sale? Y por último, nos vamos con el dicongo. La definición del libro del dicongo suele referirse a temas de linaje o fuerzas del Congo. Agüe es la regla, o más bien la jerga religiosa. Muchas veces se usa como amigo o hermano, ¿sí? El agüe es el sinónimo del H en la religión yoruba. Entonces, cuando ustedes digan directamente agüe, es literalmente como dar la palabra de bendiciones a lo que están haciendo, ¿sale? Aquí es bien importante que sepan que el dicongo se puede hacer como una rama o un tratado fuerte, y el agüe, como les digo, se utiliza en muchos mambos, incluso se utiliza mucho para dar esa aprobación, o sobre todo esa parte de, hermano, estoy contigo, que te salga de lo mejor. Hermanos, ahí lo tienen, 20 términos. Si te aprendes esto, pues ya no estarás en pañales como tal, ¿no? Cuando entres al cuarto del fundamento, al cuarto del muerto. Pero sí es importante, recuerden algo, Mempanguis, saber el diccionario no te hace brujo. Saber la palabra es teoría, pero saberla usar para mover la energía, eso es maña y práctica. Esto es el palo monte. Si quieres aprender no solo qué significan esas palabras, sino cómo se usan para transformar tu realidad y la de los otros, ya sabes dónde estamos. El conocimiento real no se regala a cualquiera, solamente se gana. Si me faltó algún término que siempre escuchas y no sabes qué es, déjalo en los comentarios y sacamos parte 2. Salam aleikum, malekun cuenda en sala. Les mando un fuerte abrazo, que en Zambi en Pungo me los acutara hasta la machimene, y que tengan un buen lumbo. Nos vemos en la próxima, mis empanguis. Bendiciones.